Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos. Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ya a mitad de semana nos encontramos con los productores agropecuarios de toda nuestra gran región para compartir el día a día en esta actividad. Hoy hablaremos sobre rentabilidad bovina con el ingeniero Sueldo, que estuvo aquí en Río Cuarto disertando en una jornada hace unos días atrás y le pedimos una nota. También tenemos un tema muy importante y que ocupa y preocupa a los productores, como es el tema malezas, la necesidad de reconocerlas bien, de hacer un buen diagnóstico. Y por último, ¿qué pasa con los alquileres cuando no se cierran los contratos y las malezas continúan agrandándose en cada uno de los lotes? Sobre todo esto hablamos hoy en Río Cuatro Agro. El ingeniero agrónomo Gustavo Sueldo estuvo en nuestra ciudad disertando justamente sobre rentabilidad en la producción de carne. Con él hablamos, le pedimos un análisis, primero un resumen de su charla y por supuesto un análisis de la situación para ver cómo hace el productor para seguir adelante en un tiempo como el que vivimos. Sí, un poco la temática era cómo impacta la productividad en los sistemas ganaderos, cría, recría y terminación. Y demostrar que hoy, al precio de la hacienda que tenemos hoy, es más importante la productividad que el precio. El precio es importante, pero el precio no lo manejamos. Y la eficiencia en producción sí, son cuestiones de manejo. Entonces, demostrar que el peor precio, en la mejor situación de producción, de eficiencia, es mejor negocio que el mejor precio en la peor situación. Entonces el precio no me compensa las malas situaciones. ¿Me ayuda? Sí, me ayuda. Entonces tenemos un negocio que los precios son cíclicos. Evidentemente lo que tenemos que tener productividad, ¿para qué? Para cuando los precios son buenos ganar mucha plata, y para cuando los precios son malos seguir manteniéndome en el negocio. Entonces eso me permite la productividad. Y ver hoy, o sea, el mensaje era ver por dónde pasa la productividad. Por dónde pasa la productividad en la cría, por dónde pasa en la recría y por dónde pasa en la terminación, para que puedan establecer en su planificación y su objetivo qué es prioritario y qué me hace el negocio y qué no. Es un poco la síntesis de la charla de hoy. Bien, lo importante entonces en el caso de los productores, cómo mantener la salud, la condición corporal, la alimentación, porque como ustedes dicen, los precios suben y bajan. ¿Cómo apuntar, por ejemplo, porque estamos en una zona donde prácticamente la ganadería a campo se terminó, se ha ido toda hacia el oeste, y la mayoría de los casos acá tenemos prácticamente feedlot? Sí, estamos en una zona donde no hay más tierra. O sea, la demanda de la tierra es muy grande, sobre todo por agricultura. O sea, no hay más tierra para ganadería. Es más, con el tiempo va a haber menos tierra para ganadería. Entonces, no puedo poner más vacas. Tengo que mejorar la producción de mis vacas. Entonces voy a mejorar la producción por dos cosas. Más ternero por vientre, yo tengo que ser muy eficiente en la preñez, tengo que preñar las vacas y tengo que detectar mínimo 85% de ternero, porque si no estoy alimentando muchas vacas para obtener poco ternero, el producto del ternero. Y a un peso de destete, que yo me llamo un peso de destete acorde a la edad. Si yo desteto 7 meses, el ternero tiene que pesar 180 kilos. Porque si no, pierdo productividad, pierdo producción, y en un negocio donde no manejamos el precio y los gastos fijos son altos, perder producción es perder margen, porque pierdo producción y no me baja el gasto fijo, entonces pierdo ingreso. Entonces hoy analizamos el negocio por el ingreso. Entonces era un poco ver eso, cómo me afecta la productividad y después los kilos producidos por novillo. El otro factor es cuántos kilos meto en un novillo, porque no puedo tener más novillo. Porque la tierra es escasa y la carga es una. Entonces, ¿cómo meto más kilos por novillo? ¿Cómo afecta a la sanidad? ¿Cómo afecta a los problemas carenciales de minerales? ¿Y cómo afecta a los balances de dieta? Básicamente, yo creo que trabaja mucho en sanidad y en la alimentación. Para cada categoría tiene su alimentación. O sea, la vaca necesita un tipo de alimentación, la recría otra, por los objetivos, y la terminación otra. Y ser muy claro el productor de antemano, cuáles son mis objetivos.
y en función de mi objetivo planeo mi producción. Entonces venimos de una época donde los costos eran siempre planos, eran siempre igual y la producción me variaba porque dejaba al clima. Tengo que armar sistemas donde yo tengo que subir la producción y el costo va a ser variable. Años mejores en clima, los costos van a ser más baratos porque tengo más pasto, tengo más reserva forrajera. Los años inferiores en clima voy a tener más costo, el costo va a ser variable, pero tengo que sostener el ingreso y tengo que sostener la producción. Gastaré más porque necesito recuperar condición corporal de la vaca, gastaré más en maíz, en subproductos de la agricultura, lo que sea, pero me tengo que asegurar el ingreso. ¿Tá? Ese es un poco el mensaje. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu... Mesa de enlace. Mediante un comunicado, las 4 entidades ruralistas informaron la decisión de iniciar desde el primer minuto del próximo sábado 15 de junio hasta el 19 de junio a las 24 horas, una medida de fuerza que comprende la no comercialización de granos, carnes y productos agropecuarios no perecederos. Cuota Hilton. Un total de 52 oferentes, entre frigoríficos y grupos de productores, presentaron su pedido de licitación para participar del reparto de la cuota Hilton 2013-2014, el nuevo ciclo comercial, que se inicia el próximo 1 de julio y vence el 30 de junio de 2014, involucra un total de 32.876 toneladas. El ingeniero agrónomo y magíster en botánica César Núñez es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto de la Facultad de Agronomía Veterinaria, integra la cátedra donde se identifica cada una de las plantas y de las malezas que luego a veces están complicando a los productores porque parece ser que los principios activos que normalmente se utilizan ya no dan resultado. Con él hablamos la semana pasada, comenzamos a compartir una larga nota que hicimos, ahora va la segunda parte, ¿qué hacer con el yuyo colorado? ¿Qué hacer con la rama negra? ¿El yuyo colorado es uno solo o hay varios? Sobre todo esto nos responde el ingeniero Núñez. Tiene 100 años. Vos bien decías, la rama negra es un problema porque es una maleza que estaba catalogada como una maleza invernal y se ha visto que es posible encontrarla también en verano y germinando con temperaturas altas. El Amaranthus palmeri es una especie que tiene en otros países, especialmente que está muy estudiados en Norteamérica y en México, tiene resistencia cruzada y a muchos productos, a muchos herbicidas. Y es una maleza que está habiendo muchos problemas acá en el sur de Córdoba, especialmente los cultivos de maní, porque tiene un gran porte, una gran extracción de agua y una gran producción de materia seca, entonces dificulta mucho el desarrollo del cultivo, especialmente los runners, que son rastreros y que son lentos para cubrir el surco. Y bueno, todos los técnicos decían que era un yuyo colorado y como a veces no lo podían controlar, hacían control con azada, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy en día ya se llegó ya se corroboró la especie con ejemplares de Estados Unidos, con ejemplares que había traído Cobas de allá del INTA de Anguil. Un ejemplar que estaba acá en Córdoba, bueno, en el herbario de San Isidro, allá en Buenos Aires, y bueno, ya se llegó a la conclusión de que se trata, evidentemente, que es otra especie y que tiene otro comportamiento y por lo tanto deberá tratarse de otra manera. Ellos están haciendo muchos estudios, de hecho la vienen estudiando desde hace bastante a la maleza, porque es una maleza, ellos tienen muchas mediciones hechas, porque la maleza es una maleza originariamente es una maleza que es una maleza C4, digamos así, para aclararlo, tiene una capacidad de hacer fotosíntesis mucho más rápido que una maleza común, que son las C3. Todos los amarantos son C4, bueno, ya hay cultivos que son C4, pero cuando hay altas temperaturas y hace mucho calor, la maleza desarrolla de una manera muy rápida, tiene mucha eficiencia. Además también a veces tolera mucho el estrés hídrico. Entonces eso es una maleza problema y lo que se ha visto, y que nosotros lo estamos ensayando también, es que tiene germinaciones con altas temperaturas. Puede germinar con 18 grados en el suelo, pero también puede germinar con altas temperaturas. Y eso es el problema que está teniendo el maní, porque le está germinando la maleza, no solamente le germina cuando se siembra el maní, sino que hay germinaciones en enero.
¿sí? Cuando supuestamente uno ya tendría que tener resuelto todo el problema de maleza, empieza a germinar y empieza a aparecer la especie. Entonces, hay problema y hay que volver a controlar cuando ya, digamos, uno ya tendría el cultivo más o menos hecho. Y después, y es una planta de un tamaño grande, o sea, puede llegar a 1,50 m, 2 metros, por lo tanto hace un tronco bastante importante, entonces el arrancado del maní también dificulta el problema. Y también produce una gran cantidad de semillas, por lo tanto, digamos, si no se controla, vas a formar un banco de semillas en esos campos y, bueno, va a seguir el problema y seguir y seguir. Y como estamos con el tema malezas, quisimos consultar también a quienes forman parte de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba. Su vicepresidente, el ingeniero agrónomo Francisco De Marchi, nos realiza un diagnóstico de la situación desde la visión de los profesionales. La problemática que ya la venimos viendo no esta última campaña, sino de las últimas, te diría 2, 3 o 4 campañas, donde ya se preveía de que íbamos a tener este problema, sabiendo que principalmente el sorgo de Alepo había entrado al norte del país por Salta, Tucumán, en la zona productiva norte de la Argentina, y que con el tiempo iba a ir bajando hacia otras latitudes por una cuestión obvia, ¿no es cierto?, del comportamiento de las malezas, y bueno, ya es una realidad. Hoy ya tenemos todo nuestro centro sur de Córdoba ya invadido por algunas malezas, no solamente sorgo de Alepo, sino también algo de yuyo colorado, tenemos la famosa rama negra. Bueno, se nos ha hecho un pool de malezas bastante interesante, ya hay 2 o 3 que son de muy difícil control, la rama negra es una de ellas, donde nos ha hecho pensar diferente y nos ha hecho trabajar diferente y donde nos tenemos que estar formando diferentes. Con todo esto estamos realizando algunos talleres y nos estamos capacitando con especialistas que vienen siguiendo el avance de la problemática y estamos viendo que, bueno, son varios los factores que confluyen a la problemática, principalmente el bajo nivel de rotaciones de cultivo que tenemos en el país y el bajo nivel de rotación de herbicidas o principios activos para controlar esas malezas. En noticias del orden nacional pareciera algo lejano, pero aquí, cerquita en San Luis, ya se cosecha algodón, así que vale la pena conocerla. Cosechadora de algodón. Javillú es un nombre guaraní que significa capullo y está recorriendo el mundo. Así se llama la cosechadora de algodón que desarrolló el INTA Reconquista de la provincia de Santa Fe y fabrica la empresa Dolby de esa provincia. La máquina marcó un cambio de paradigma en el manejo de cultivo, permitió mecanizar la cosecha en pequeñas superficies y su gran aceptación sumó un nuevo peldaño. Ya se vendieron 300 unidades. Entre sus destinos se encuentran Turquía, que compró 20 máquinas y se convirtió en el 5.º país en elegirla, después de Brasil, Paraguay, Venezuela y Colombia. Es indudable que la Javillú se posicionó en el mercado internacional y seguramente seguirá sumando unidades vendidas, pero por sobre todas las cosas representa un caso exitoso de articulación público-privada, la generación de tecnología para pequeños productores y la promoción del desarrollo, todos pilares de nuestra política institucional, dijo el jefe del INTA de Reconquista, provincia de Santa Fe. Dentro de la charla que tuvimos con el ingeniero De Marchi surgió el tema de alquileres. ¿Qué pasa? Se atrasan los contratos y dentro de esta realidad las malezas siguen creciendo. ¿Cuál es el consejo que le da a los dueños de la tierra y también a quienes van a alquilar? Con amor se prende, la ternura no se compra. Uno de
de los temas que nosotros le trasladamos, tanto al dueño de la tierra como a quien la produce. Si los contratos no se cierran en tiempo y forma, que el dueño de la tierra sea el que se encargue de hacer los controles que corresponda para mantener los lotes limpios, las poblaciones de malezas controladas, de insectos que luego durante la campaña van a ser muy difíciles de revertir. Cuando él cierre el contrato de alquiler con su inquilino, le cobrará las labores o el servicio de lo que él hizo, pero realmente se va a ver beneficiado él como dueño de la tierra y quien lo alquile para poder sacar la mayor productividad posible. Entonces, esto es todo un plan de control, como tantos planes sanitarios de otras cosas. No es solamente querer controlar una sola maleza de una sola vez para ahorrarnos, porque en definitiva en vez de ahorrarnos nos terminamos complicando. Eso nos lleva a aplicar más cantidad de agroquímicos, a hacer mayores mezclas y mayores problemas en un futuro. Entonces, nosotros siendo conscientes de mantener un plan de rotación de agroquímicos, de rotación de maleza, un control de nuestros lotes, después nos hace eficientizar en la producción, nos hace aplicar menos agroquímicos, nos da menor impacto ambiental, menores costos y demás. Entonces, bueno, es todo un trabajo de concientización entre los técnicos, los asesores y los propietarios de la tierra. ¿Qué pasa en el caso de los insectos? Porque también justamente la posibilidad de contar con semillas RR, con cultivos de mejor calidad y resistentes a muchas cosas, han hecho que aparezcan nuevamente los insectos que aparentemente se los puede llamar también resistentes. Bueno, así como hablábamos de las malezas resistentes, que es un tema de que por haber hecho prácticamente un uso de un solo producto, como puede ser en este caso que estamos hablando del glifosato, y las malezas por algún motivo u otro fueron tomando cada vez mayor tolerancia y en algunos casos haber podido llegar a tener alguna resistencia, con los insectos puede llegar a pasar algo similar. Nosotros sabemos que principalmente lo que son los cultivos de maíz requieren una tecnología que son los refugios, o sea, los materiales MG, que son tolerantes a ciertos insectos, necesitan que una pequeña parte de la superficie de maíz sea sembrado con materiales convencionales o sin los eventos MG. ¿Para qué? Para que la población se mantenga siempre susceptible al gen MG y no logre superar escalones de tolerancia. Cuando me muera y con la sacha guitarra puntieme chacarera. En cursos y jornadas, colecta, evaluación y congelado de semen ovino y caprino. Esto es en la Sociedad Rural de Córdoba. Se realiza la capacitación a partir de esta tarde, 13 y 14 de junio, en el Centro de Reproducción y Genética de la Sociedad Rural de Córdoba, dirigido a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, tamberos, técnicos agropecuarios y estudiantes avanzados en ciencias agropecuarias. Para mayores informes e inscripciones al 0351-422-4320 o 0351-155-227-575. Se hablaba de tiempos, hijos, trabajo, lucha. Unión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea no lograron ponerse de acuerdo para autorizar o prohibir la comercialización de 3 organismos genéticamente modificados del gigante estadounidense Monsanto. Valor final de la carne. Por la intervención oficial en el mercado desde 2005, la participación del productor ganadero en el valor final de la carne bajó del 30 al 25%. Los especialistas destacaron las distorsiones que se generan en la cadena. Llegamos al final de esta edición, les agradecemos habernos acompañado, un abrazo a los productores de toda la región que nos siguen día tras día en esto que es Río 4 Agro. Hasta mañana, que descansen. Que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigos, si siembras de amor la tierra.